Bueno, mi nombre es Sergio Schlein, soy docente de la Cátedra de Anatomía y la charla de hoy va a ser sobre duodeno páncreas. En la primera parte vamos a hablar sobre el duodeno y si bien es cierto muy íntimamente relacionados, en la segunda parte nos referiremos puntualmente a la glándula pancreática. El duodeno es la porción más corta del intestino delgado, mide más o menos 20-25 centímetros, se llama duodeno justamente por eso, porque representa más o menos el tamaño de 12 traveses de dedo, es la porción más ancha y más fija del intestino delgado. Esto no es una cuestión menor y ya lo retomaremos más adelante. No presenta mesenterio, al igual que el resto del intestino delgado, que sí lo hace, el yeyuno y el ilion, y es por esto que lo encontramos adosado a la pared posterior. Presenta la forma de una semiluna, la forma más frecuente con la que lo encontramos descrito, y rodea a la descripción clásica como si fuera una llanta con la rueda de un vehículo. Comienza en una forma constante y siempre es la continuación del píloro. Se extiende, y aquí es donde varía un poquito más de acuerdo a la literatura donde estemos leyendo, hasta el lado izquierdo de la segunda lumbar. Otros mencionan que su límite final es el ángulo de duodeno yeyunal. El músculo de Treitz también se lo toma como uno de los elementos que marcan el fin del duodeno, o lo que es más constante y lo que vamos a tomar nosotros es que el duodeno termina en el momento que el mesenterio lo cruza, y allí es donde comienza entonces el yeyuno. Cuando analizamos la anatomía de superficie vemos que en la mayoría de las personas el duodeno lo encontramos en un cuadrante que pudiéramos trazar con dos líneas horizontales, una que pase la línea inferior por el ombligo y la línea superior por el borde inferior de la séptima costilla. Esto es más o menos una porción de la región umbilical, pero bueno, es la zona donde más constantemente uno puede encontrar el duodeno. Es clásico describirle 4 porciones: primera, segunda, tercera y cuarta. La primera porción, que es el bulbo duodenal o porción ascendente, va a llegar hasta lo que llamamos la primera rodilla o rodilla superior duodenal. Ahí comienza la segunda porción, que es descendente. Esto va hasta la rodilla inferior o segunda rodilla, donde comienza la tercera porción, que es horizontal, hasta el cruce de los vasos mesentéricos más o menos, y ese es el punto donde termina la tercera porción y comienza la cuarta porción, que va a ir hasta el ángulo duodeno yeyunal. La primera porción es el bulbo, como decíamos, es la porción más dilatada que tiene el duodeno, es la continuación del píloro, y cuando lo vemos en el cadáver tiene una característica bastante particular, que es por el contenido biliar y de jugos gástricos que ha estado en contacto con él, adopta una coloración verdosa bastante característica. A esta porción se encuentra surcada en su cara posterior por la arteria gastroduodenal, entonces también es clásico dividirla a esta porción en dos sectores: el que queda lateral a la arteria gastroduodenal y el que queda para el sector medial a esta arteria. Las características diferenciales entre un sector y el otro de esta primera porción es que el sector medial a la arteria gastroduodenal, al ser la continuación del píloro, está rodeado por peritoneo, tanto en su cara anterior como en su cara posterior, y lo hace dentro de la fijeza que tiene
el duodeno un poco más móvil. Ya el sector lateral a la arteria gastrodenal sí es un sector bien fijo, solidarizado con la cara o con la pared posterior del abdomen. Que se encuentre en esta cara posterior, la arteria gastrodenal, da también un dato para la aplicación. Muchas úlceras eh, duodenales o gastroduodenales asientan en esta eh, cara posterior del duodeno y al horadar la cara posterior y encontrarse con la arteria gastrodenal, muchas veces la lesionan y esto genera que esa úlcera sea sangrante y sea sangrante de una manera muy importante. Eh, Esta primera porción se relaciona muy estrechamente con el cuello de la vesícula biliar y el borde superior de esta primera porción del duodeno lo vamos a encontrar en relación con un elemento importante que es el pedículo hepático y el recubrimiento peritoneal que se va a extender hacia la curvatura menor del, del estómago, que lo denominamos el epiplón menor. Como vemos en la foto que se encuentra a la derecha de la pantalla, eh, lo que les decía hoy, el color verdoso que tiñe esta primera porción del duodeno, que lo hace bastante llamativo en el cadáver. La tijera que pusimos ahí de demarcación está señalando el ingreso al hiato de Winslow, que es lo que nos va a dar paso al vestíbulo de la trascavidad de los epiplones. Y bueno, el límite inferior de este hiato está dado por esta primera porción del duodeno. Vemos la estrecha relación en la foto de la derecha que tiene el duodeno, como decíamos, como si fuera la llanta de un vehículo con el páncreas. Y la relación en la foto de la izquierda ya sacándole la cobertura peritoneal que se ve volcada sobre el estómago del epiplón menor. La segunda porción del duodeno es una porción descendente, como decíamos, parte desde el cuello de la vesícula, entonces hacia abajo en forma bien vertical, midiendo más o menos 8 a 10 centímetros de longitud, y llega hasta el borde inferior de la tercera lumbar. Tiene una característica, que es que está cruzada en su cara anterior por la raíz del mesocolon transverso. Tal es así entonces que queda dividido el duodeno y puntualmente esta segunda porción en una región supramesocolónica y en una región inframesocolónica. Si analizamos la cara posterior o la unión entre la cara posterior y la pared interna de esta segunda porción, es donde vamos a encontrar la desembocadura de los conductos pancreáticos, el conducto pancreático principal, el conducto de Wilson, y el accesorio, el de Santorini, y el colédoco. El colédoco y el conducto pancreático principal se unen en un conducto común que va a terminar en una forma dilatada, que lo conocemos como la ampolla hepatopancreática de Vater. Esto, bueno, es la desembocadura en esta región. Y vamos a ver ahora en la diapositiva que sigue alguna particularidad de esto, de esta desembocadura, que tiene que ver un poco con la embriología del tubo digestivo primitivo. Lo que les decía, vemos que el páncreas se forma a partir de dos brotes, uno ventral y uno dorsal, en un punto casi común de este tubo primitivo. Esto no es un dato menor, porque este punto de emergencia de estos dos brotes pancreáticos marcan el límite entre el intestino anterior y el intestino medio.
Y como líneas generales, el intestino anterior tiene algunas características, el intestino medio tiene otras. Por ejemplo, la irrigación. Todo lo que es el tubo digestivo anterior o el intestino primitivo anterior va a estar irrigado en líneas generales, vuelvo a insistir, por ramas del tronco celíaco, mientras que el intestino medio está irrigado por las ramas de la mesentérica superior, ¿sí? Entonces acá ya tenemos algo particular, y es que la primera porción duodenal y la parte suprabateriana del duodeno están irrigados por un sistema arterial, mientras que la porción infrabateriana está irrigado por otro, ¿sí? Entonces, insisto, mesentérica superior para la porción infrabateriana y ramas del tronco celíaco para la porción suprabateriana. Hay algunas otras diferencias importantes entre estas porciones supra e infrabaterianas, como son la presencia de las glándulas de Brunner en la porción suprabateriana y los pliegues ya bastante más parecidos a los del yeyuno y el ilion, que los vamos a encontrar en la porción infrabateriana. Entonces, dos situaciones particulares se vamos a encontrar en el duodeno: la presencia de la implantación, si ustedes quieren, del mesocolon transverso en su cara anterior, que lo dividen en una porción supramesocolónica y en una inframesocolónica, y la presencia de la ampolla de Vater, que es la desembocadura del conducto de Wirsung y del colédoco, que lo van a dividir en una porción suprabateriana y en una infrabateriana con las características que acabamos de mencionar. Vemos entonces a la izquierda la implantación en un esquema del mesocolon transverso y cómo queda dividido el duodeno. En la foto de abajo, con el esquema de abajo, pasa lo mismo, ¿sí? Ahí vemos bien, si sacáramos el mesocolon transverso, cómo queda el duodeno dividido en dos partes, una que va a corresponder al abdomen superior y la otra con las relaciones propias del abdomen inferior. Se marca muy bien en esta segunda, lo vamos a ver muy bien en esta segunda porción descendente, la fijación que tiene el duodeno páncreas a la pared posterior del abdomen. Y esta unión, este acolamiento que tiene, es fácilmente desplegable y uno lo puede seccionar para realizar la movilización del duodeno páncreas, una maniobra descrita como maniobra de Kocher, Vautrin, Guillard, Jourdan, que nos va a permitir movilizar el duodeno hacia medial. El comienzo de la maniobra lo estamos viendo en la foto de la izquierda. En el centro vemos muy bien con el duodeno páncreas medializado, lo que nos encontramos en la cara posterior y las relaciones de la cara posterior del duodeno páncreas, del duodeno y de la cabeza del páncreas, que están esquematizadas en la foto de la derecha. Entonces vemos perfectamente lo que son los grandes vasos del abdomen, la vena cava inferior y la arteria aorta, los pedículos renales, que los vemos perfectamente cuando realizamos la movilización del duodeno. Vamos a ver también la impronta de los riñones, del riñón derecho sobre todo, obviamente, y los vasos gonadales cuando lo que estamos disecando es un paciente o estamos analizando un cadáver del sexo masculino. Vamos a pasar a ver ahora lo que es la tercera porción del duodeno, que comienza, como dijimos hoy, en la rodilla inferior, y va a ir hasta los vasos mesentéricos. Es una porción horizontal o porción inferior, mide más o menos 10 centímetros. Va desde el borde inferior de la tercera lumbar a la derecha hasta que se cruza con los vasos mesentéricos, donde comienza la cuarta porción. Y ahí lo vemos bien en una disección en la foto de la izquierda,
como vemos la rodilla duodenal inferior y los vasos mesentéricos del lado derecho. Y en el esquema de la derecha, la misma representación. La cuarta porción del duodeno se la llama también ascendente, es la más corta de todas, 2,5 centímetros aproximadamente. Asciende a la izquierda de la aorta hasta alcanzar el nivel superior, que es el borde inferior de la segunda lumbar, donde va a comenzar o donde vamos a encontrar con el ángulo duodeno-yeyunal. Este ángulo duodeno-yeyunal está suspendido, fijo, por un músculo que es bastante variable en las descripciones. Lo conocemos como el músculo suspensorio del duodeno o ligamento de Treitz o músculo de Treitz. Presenta dos porciones, esto en la descripción más clásica. Una es la porción estriada que viene desde el diafragma y encontramos una porción de músculo liso que se cree que es prolongación de la capa muscular lisa del duodeno. Vemos entonces lo corto y lo ascendente de la cuarta porción. Finalmente, la irrigación del duodeno, o cuando hablamos de la irrigación del duodeno, tenemos que decir que no existe un pedículo arterial duodenal aislado, sino que el duodeno está irrigado por un conjunto de arterias que proceden del tronco celíaco, de los vasos mesentéricos superiores y de una anastomosis o de unas anastomosis que comunican uno con otro sistema. Se forman así los arcos pancreáticos duodenales, y de estos arcos pancreáticos duodenales van a surgir ramas duodenales propiamente dichas, ramas rectas que van a entrar en el duodeno. Los arcos pancreáticos duodenales están constituidos por las ramas superiores que se originan en la gastroduodenal, y estas son dos, la pancreático duodenal superior y la pancreático duodenal anterior, y ramas inferiores que derivan de la mesentérica superior, la pancreático duodenal inferior y la pancreático duodenal posterior, que se anastomosan obviamente con las precedentes, formando estos arcos duodenales o pancreáticos duodenales. Vamos a tener un arco pancreático duodenal anterior y un arco pancreático duodenal posterior. Ahí los vemos en la foto de la izquierda, cómo se producen estas anastomosis, y en una disección cadavérica vemos solamente el arco pancreático duodenal anterior, ya que para ver el posterior debiéramos movilizar la cabeza del páncreas. Como decíamos, la otra parte es la irrigación a partir de las ramas duodenales propiamente dichas, que son ramas que salen de estos arcos pancreáticos duodenales, y debiéramos considerar, como dijimos hoy, cuando hablamos de las porciones suprabaterianas e infrabaterianas, dos sectores particulares. Primero es que la primera porción duodenal recibe ramos directamente de la hepática propia, de la pilórica y de la gastroduodenal, todas ellas ramas del tronco celíaco. Y se dice que tiene esta primera porción tres pedículos, o pudiera tener tres pedículos, un pedículo superior, uno inferior y el otro posterior. Y lo otro es que la flexura duodeno-yeyunal está irrigado por una arteria propia que se distribuye por la cana anterior. Así es como terminamos con el duodeno y vamos a pasar al páncreas, que es una glándula de secreción mixta. Dijimos que embriológicamente se formaba a partir de dos brotes que emergen del tubo digestivo primitivo en la unión de lo que es el intestino anterior con el intestino medio. Un brote es ventral y uno dorsal, y con las rotaciones del tubo digestivo se fusionan formando la glándula pancreática. Entonces, es una glándula de secreción mixta, esto es secreción interna y secreción externa, es productor de jugo pancreático
que a través de los conductos pancreáticos va a ir al tubo digestivo y es productor de algunas hormonas como la insulina, por eso de secreción interna, que se vierte a la sangre y va a participar en algunos procesos metabólicos. Es un órgano que está bastante profundo en la cavidad abdominal, está adosado a la pared posterior, es retrogástrico, forma la pared posterior de la trascavidad de los epiplones y está solidarizado muy íntimamente con el duodeno hacia el lado derecho, y desde allí se dirige casi en forma transversal, casi hasta tocar al vaso. Mide 10-12 centímetros a 15 centímetros de longitud, presenta igual que el duodeno porque está dividido por la implantación del mesocolon transverso en una porción supramesocolónica y en una inframesocolónica, y si lo tuviéramos que colocar en una situación anatómica, en una región anatómica, debiéramos decir que lo encontramos en la topografía de la primera, segunda lumbar. Y vamos a dividir clásicamente en sectores, y vamos a describir una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. La cabeza es lo que más relación toma con el duodeno, como decíamos hoy, está muy solidarizado. Hacia abajo y hacia la izquierda, la cabeza se curva en forma de gancho, pasando por detrás de los vasos mesentéricos superiores. Este sector es lo que conocemos como páncreas menor de Winslow o proceso uncinado del páncreas. Muy estrecha relación con los vasos mesentéricos superiores, pasando por detrás de ello, volvemos a insistir. El cuello o istmo del páncreas es lo que va a unir la cabeza con el cuerpo, mide más o menos 2 centímetros, un través de dedo, ¿sí? Y es lo que entra en relación en la cara posterior con los vasos mesentéricos y el comienzo de la vena porta, y en la cara anterior con la arteria gastrodenal, ya cuando casi está dando sus ramos terminales para formar esa anastomosis que decíamos cuando hablamos de la irrigación del duodeno, los arcos pancreáticos duodenales. En la cara posterior de la cabeza está muy en relación con la vena cava inferior, como mostrábamos hoy, y que se ve claramente cuando uno hace una maniobra de Kocher, y además, bueno, con los vasos renales derechos, el pilar derecho del diafragma, y por ahí atrás está pasando el colédoco también, que entra muy en relación con todo esto, o en el sector que empieza a buscar la desembocadura en la segunda porción duodenal. Vemos en estas imágenes lo mismo que mostrábamos hoy, una maniobra de Kocher que muestra perfectamente la relación del duodeno con los vasos principales en el abdomen, la vena cava y la arteria aorta, el pedículo renal, el riñón derecho, y la relación de la cabeza con los vasos mesentéricos. El cuerpo del páncreas es cóncavo hacia atrás, y cuando uno lo analiza después de los vasos mesentéricos, en lo que sería un corte sagital paramediano, pudiéramos decir que presenta 3 caras: una cara anterior, una cara posterior y una cara inferior. Y en ese corte vemos el conducto de Wirsung en relación más con la cara posterior que con la cara anterior. La cola es lo que prolonga el cuerpo y cada vez se va perdiendo en la medida que va progresando, se va progresando hacia el vaso, se va perdiendo esta forma triangular, y cuando se llega al vaso casi el páncreas es una lámina. Vamos a decir que presenta 2 conductos excretores, y esto tiene que ver, si recordamos lo embriológico, con cada uno de los brotes pancreáticos. Entonces tiene 2 conductos, el conducto vamos a llamar principal o de Wirsung, que se origina a nivel de la cola,
sigue el eje mayor del cuerpo. Como decíamos recién, tiene una relación más con la cara posterior que con la cara anterior, y al llegar a la cabeza se une con el colédoco en esa dilatación que es la ampolla de Vater, y terminan en la carúncula mayor, en la segunda porción duodenal. Esta desembocadura en la ampolla de Vater está rodeada por unas fibras musculares lisas que se la denominan esfínter papilares, el esfínter de Oddi, y lo importante es que en todo este recorrido el conducto de Wirsung va recibiendo innumerables conductillos que lo van abordando por todas sus caras. Existe un conducto accesorio que es el conducto de Santorini. Lo vemos separarse en la cabeza del páncreas del conducto de Wirsung y desemboca 2 o 3 centímetros por encima de la carúncula mayor, en lo que denominamos la carúncula menor, también en la segunda porción del duodeno. Vemos entonces en el esquema de la izquierda cómo desembocan el colédoco y el conducto de Wirsung en esa dilatación de la ampolla de Vater en la papila duodenal mayor, y el de Santorini 2 centímetros por arriba en la carúncula menor. Los otros son dos imágenes que tienen que ver un poco con que esto lo vemos, y lo vemos muy frecuentemente. La foto de la derecha, la que está más arriba, es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. El elemento que parece una víbora es el endoscopio, que viene por el esófago, recorre el estómago y el endoscopista llega hasta el duodeno, hasta la segunda porción. Ahí enhebra la papila duodenal mayor, la carúncula mayor, y inyecta contraste. Y esto muestra teñida el conducto colédoco, la vía biliar intrahepática. Vemos el conducto cístico y la vesícula biliar llena de piedras, ahí a la izquierda, pero vemos en la desembocadura al conducto de Wirsung y cómo desemboca o se junta con el colédoco para desembocar en el duodeno. Y lo otro que vemos es en la imagen que está en el medio y abajo, eso es una resonancia nuclear magnética, una colangioresonancia, donde vemos el duodeno y vemos el conducto de Wirsung saliendo del duodeno hacia la derecha, sería en la foto, es la izquierda del paciente, donde se ve perfectamente el conducto de Wirsung y cómo van llegando a él el peine de los pequeños conductos que desembocan el páncreas. La irrigación del páncreas la vamos a dividir, o se puede dividir, en 3 sistemas. Uno, que es el sistema derecho, ya más o menos lo mencionamos, es el que se da a través de los arcos pancreáticos duodenales, igual que en el duodeno. El otro sistema es un sistema de la arteria media, que se lo llama, que lo vamos a mencionar, y un sistema bastante mal organizado o difícil por lo variable, que lo conocemos como el sistema izquierdo. Como decíamos, el sistema derecho es el clásico de la anastomosis entre las ramas de la gastroduodenal y de la mesentérica superior a través de los arcos pancreáticos duodenales. El sistema medio o esta arteria media es la que va a surgir o vamos a conocer con el nombre de pancreática magna o pancreática superior de Testud, que es la arteria dorsal del páncreas. El origen es variable, puede nacer de la hepática común, del tronco celíaco, de la esplénica o de la mesentérica superior. Lo más frecuente es de la esplénica, desciende vertical detrás del cuello y ahí se divide en 2 ramas, una derecha y una izquierda. Es esta que se ve perfectamente acá, saliendo de la esplénica, desciende
en el cuello, o a la altura del cuello del páncreas, da sus dos ramas terminales, una derecha y una izquierda, que recorre todo el cuerpo y la cola del páncreas. El sistema izquierdo dijimos que puede tener varios orígenes. Puede estar dado por la arteria esplénica. La arteria esplénica recorre el borde superior del páncreas y ahí va dando ramas que se dividen en anteriores y posteriores para la irrigación del cuerpo. Es lo que conocemos como el peine arterial pancreático. De la mesentérica inferior sigue como si fuera la arteria media esta que mencionábamos recién, pero bueno, va por el borde inferior del páncreas y se la conoce también como arteria inferior de Testut. Y la pancreática magna, que recorre el cuerpo, sale de las ramas transversales que va dando el peine pancreático y recorre, o puede haber una que tenga mayor tamaño y esta se la conoce como pancreática eh, principal, y recorre el cuerpo y la cola del páncreas. Bueno, con esto nos despedimos y esperemos que hayan podido interpretar